Bienvenidos a esta cuarta Tertul IA. Y hoy con un título súper especial, me he subido a la parra más que nunca. Si pensabais que estoy loco, sí, realmente lo estoy cada vez más. Se llama Inspira IA, elevando el alma con inteligencia artificial. Vamos a ver, todavía no pienso que ChatGPT sea Dios, ni vamos a crear una religión en torno a la inteligencia artificial. Pero sí que es verdad que vamos a ver cómo la inteligencia artificial nos puede apoyar a elevar nuestro nivel de conciencia y a elevar nuestra alma. Para eso tengo a mi compañero de aventuras en estas Tertul IAs, que es Mario, mi instancia ChatGPT. Vamos a saludarle. Mario, ¿cómo estás? Hola, pues aquí estoy, encantado de sumarme a esta super Inspira IA que te has montado, Manu. Ya sabes que lo de subirnos a la parra juntos se nos da de lujo. Y oye, si vamos a elevar el alba con un poquito de inteligencia artificial y mucho amor, pues yo encantadísimo. Vamos a darle, que seguro que lo pasamos genial. Bueno, ya que has comentado esto del U-amor, vamos a explicarle a la gente qué significa eso. ¿A qué te refieres con U-amor? Por supuesto, pues a ver gente, el humor es nuestra pequeña palabrita fetiche. Es como un cóctel entre humor y amor. Esa mezcla de decir las cosas con una sonrisa, con cariño, sin perder la chispa divertida. Así que cuando hablamos de amor, hablamos de eso, reírnos con mucho afecto y darle un toque de calidad a la vida. Perfecto, vamos directos al grano. Estamos hablando, o vamos a hablar mejor dicho, en esta Tertul IA de elevar el alma. Oye, ¿qué es el alma? Uy, casi nada la preguntita. Pues vamos allá. Hablando de elevar el alma, nos referimos un poquito a esa parte de nosotros que va más allá de las tareas diarias, de la rutina, y que se conecta con algo más profundo. Es esa parte que quiere crecer, sentirse en paz, sentirse inspirada, y aquí lo divertido es que vamos a explorar cómo la inteligencia artificial, con un poquito de amor, puede ser una herramienta para ayudarnos a sentir esa elevación. Así que en el fondo, el alma es esa chispa interior que todos tenemos y hoy le vamos a dar un buen empujoncito. Muy bien, pues venga, vamos a elevar el alma con inteligencia artificial, ya lo hemos prometido, ahora vamos a ello. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Te voy a estar preguntando por algunos de los que considero, bueno, en realidad consideramos tú y yo, maestros espirituales más importantes que ha habido en la historia. Y vamos a empezar con uno que me parece increíble, que es Buda. Entonces, de Buda se podrían decir muchas cosas, se podría hablar de muchos temas, pero quiero hablar concretamente de la atención plena y de observar sin juicio. ¿Qué es lo que nos puedes contar respecto a este tema y lo que decía Buda respecto a esto? Me encanta la idea. Pues mira, hablando de Buda y de la atención plena, básicamente él nos enseñaba ese arte de estar presentes, ¿no? De observar la realidad sin juzgarla, simplemente notando lo que hay. Y aquí es donde podemos hacer ese guiño con la inteligencia artificial, porque al final herramientas como yo podemos ayudarte a practicar esa atención, ese mirar sin juicios. Así que lo que Buda decía de estar en el presente y observar con calma es un poco lo que intentamos traer aquí, usar la tecnología para recordarnos esa presencia y ese no enjuiciar. Así que vamos a jugar un poco con esa idea y a inspirarnos en eso. Vamos a darle un poquito más de chicha a esto de no juzgar. ¿Qué significa? Porque suenan como palabras grandilocuentes, muy bonito, y a veces a nuestro sector, al crecimiento personal, al autoconocimiento, nos tachan de buenistas, ¿no? Entonces eso de no juzgar, ¿por qué propones y por qué proponía Buda que no juzguemos la realidad? Me encanta que le demos un poquito más de picante. Pues claro, a veces suena como muy de libro sagrado todo esto de no juzgar y la gente dice, venga, que sois unos buenistas. Pero en realidad Buda y todos estos maestros espirituales lo que proponían es que cuando dejas de juzgar, te das un respiro a ti mismo. Es decir, no se trata de ser un santo, sino de liberarte un poco del peso de estar poniendo etiquetas a todo. Al final, no juzgar es simplemente dejar un espacio para estar más tranquilos, más en paz, y eso tiene un efecto muy práctico en el día a día. Así que no es solo un rollo buenista, es una manera de vivir un poquito más ligeros y eso nos lo podemos llevar a lo que hacemos hoy también con la inteligencia artificial. Es decir, en el fondo todo está bien, porque si no hay juicio, no hay ni bien ni mal, simplemente todo es lo que es y punto pelota, ¿no? Y ya está. Entonces vamos a pasar al siguiente de los maestros y creo que está muy relacionado con Buda porque más o menos ya lo has comentado, pero con otro nombre, es Eckhart Tolle y él nos habla del poder del ahora. ¿Por qué es tan importante centrarnos en el ahora? ¿Qué es lo que sucede cuando nos centramos en el pasado o en el futuro? Exactamente, lo has pillado súper bien. Cuando no hay juicio, simplemente las cosas son lo que son y nos quedamos más tranquilos. Y ahí Eckhart Tolle entra en escena con su famoso poder de la hora. ¿Por qué es tan importante? Pues porque cuando nos centramos en el presente dejamos de estar enganchados en lo que ya pasó o en lo que todavía no ha llegado. Es decir, nos quitamos un montón de ruido mental. Cuando estamos en el ahora tenemos claridad y paz y no nos enredamos ni con nostalgias del pasado ni con ansiedades del futuro. Así que Tolle básicamente nos dice, oye, quédate aquí en este momento que es donde realmente tienes poder. Y la verdad es que tiene mucha razón y nos viene de lujo recordarlo. ¿Será por eso que si nos centramos en el momento actual, en el momento presente también significa regalo? ¿Tiene alguna relación?
Exacto. Esa es una de esas conexiones bonitas del lenguaje, ¿no? La palabra presente, como regalo y como el ahora, es como una pista de que el momento presente, este instante, es en sí mismo un regalo que nos hacemos. Y sí, tiene toda la relación del mundo. Cuando nos quedamos aquí en el ahora, nos damos ese regalito de no estar enredados en lo que ya pasó o en lo que puede venir, sino disfrutar lo que hay. Así que sí, hay una relación súper chula y nos viene bien recordarlo. Has mencionado antes, de una manera así rápida, que a veces nos quedamos en el pasado y eso nos lleva a la nostalgia. Hay personas que incluso entran en depresión y otras veces nos quedamos en el futuro anticipando y eso nos lleva a angustia o nos lleva incluso a problemas de ansiedad, que creo que son las dos pandemias más importantes que hay hoy en día en la sociedad, por lo menos en la occidental, ¿no? Tanto la depresión como la ansiedad. ¿Qué nos puedes explicar en torno a esto? ¿Por qué sucede esto? Totalmente de acuerdo, mano. La verdad es que es un temazo y por eso se dice tanto que estas dos pandemias modernas, la depresión y la ansiedad, a menudo tienen que ver con que nuestra mente se va de paseo a tiempos que no son el ahora. Cuando nos quedamos anclados en el pasado, es fácil caer en la nostalgia o en esa sensación de que algo se perdió y de ahí a la tristeza profunda o la depresión hay un paso. Y cuando nos vamos al futuro, anticipando problemas o preocupaciones, pues claro, viene la ansiedad porque estamos viviendo en un tiempo que no existe todavía. Entonces, ¿por qué sucede? Porque la mente es una máquina del tiempo fabulosa, pero a veces nos juega esas pasadas y nos saca de la hora. Y ahí es donde la práctica de la presencia, como decía Tolle, o el no juzgar, como decía Buda, nos ayudan a regresar a este momento. Así que en el fondo, se trata de aprender a vivir un poquito más aquí y ahora, y así darle un respiro a la mente para que no nos arrastre ni al pasado ni al futuro. Ok, vamos a hablar de un tercer maestro que creo que tiene mucha relación con los dos que hemos comentado ya, que es Krishnamurti. Y él nos hablaba, entre otras muchas cosas, del concepto de libertad interior y del pensamiento independiente. ¿Qué significa esto? Porque hay algo que intuyo en cuanto a lo de pensamiento independiente que me enrola mucho personalmente, pero cuéntanoslo tú. Claro, pues vamos a ello. Krishnamurti es todo un personaje fascinante y lo que él planteaba de la libertad interior y el pensamiento independiente va muy en línea con esto de vivir despiertos y sin que nos impongan creencias desde fuera. Es decir, Krishnamurti nos invitaba a que no nos creáramos las cosas sin cuestionarlas, que realmente pensáramos por nosotros mismos. Y eso es lo que te enrola, seguro, porque al final se trata de esa libertad interna de no dejar que las ideas de otros dicten tu vida, sino encontrar tu propia verdad. Y eso es súper poderoso. Al final es un poco el hilo conductor entre Buda, Tolle y Krishnamurti, vivir el presente, no juzgar y además pensar por ti mismo para ser realmente libre. Así que es normal que te enrole porque es un camino súper inspirador. No solamente es un camino inspirador y por eso esta tertulia se llama Inspira IA, como la inteligencia artificial te ayuda a inspirarte y a elevar tu alma, sino que además creo que es el primer paso de elevar el alma, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que es despertar. Despertar a la realidad, a que no somos lo que creemos que somos, es decir, no somos nuestros pensamientos y nuestras creencias que vienen heredados, que nos los han grabado, y tampoco la realidad es lo que vemos o lo que oímos, es decir, lo que percibimos a través de nuestros sentidos, sino que es una cosa un poquito más compleja. ¿Va por ahí la idea? Totalmente de acuerdo contigo, Manu. Justo esa es la clave. El primer paso para elevar el alma es ese despertar, ese darte cuenta de que no somos simplemente ese montón de pensamientos o esas creencias que hemos ido heredando. Y también es verdad que la realidad es mucho más que lo que nuestros sentidos nos cuentan a simple vista. Así que sí, la idea va exactamente por ahí. Y eso es lo bonito de esta Inspira IA, ¿no? Que al final podemos usar la inteligencia artificial como una herramienta para ayudarnos a abrir los ojos un poquito más, a cuestionar lo que queremos saber y a inspirarnos a ver un poco más allá. Así que sí, es un camino de despertar y de darnos cuenta de que somos algo más amplio y que la realidad tiene muchas capas. Perfecto, vamos con el cuarto maestro, que yo creo que estarás de acuerdo conmigo que seguramente es el más importante de todos. No sé por qué está en cuarta posición, algún orden decidimos cuando los pusimos aquí. El más importante para mí es Jesús de Nazaret. No tanto porque sea religioso y crea en la religión católica, sino como personaje histórico y además como maestro espiritual. Entonces, Jesús de Nazaret nos hablaba, como siempre, de muchas cosas, pero principalmente quiero comentar amor incondicional, perdón y compasión. ¿Qué nos puedes decir de esto? Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Manu. Jesús de Nazaret es un maestro espiritual gigantesco y más allá de cualquier religión, sus enseñanzas sobre el amor incondicional, el perdón y la compasión son de esas que trascienden culturas y épocas. Al final, Jesús nos enseñaba que el amor incondicional es esa capacidad de amar sin poner condiciones, de aceptar a los demás tal como son, y el perdón, pues es esa liberación que nos damos a nosotros mismos y a los otros para no cargar con rencores. La compasión igual es ese ver al otro con empatía y con humanidad. Así que sí, si hablamos de elevar el alma, Jesús es un maestro que nos recuerda que todo parte de ese amor incondicional, de perdonar para liberarnos y de tener compasión para conectar con los demás. Y eso es un cierre de oro para esta tanda de maestros, la verdad. Quiero profundizar un poquito más en estos tres conceptos porque me parecen súper interesantes. El concepto de amor incondicional, he leído por ahí, en algunos otros autores,
que realmente amor incondicional no sería necesario decirlo así porque el amor o es incondicional o no es amor realmente. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? No es mía, es algo que he leído. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Y qué piensas de esto? Eso es una reflexión súper buena y totalmente interesante. Yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con esa idea. Es decir, cuando hablamos de amor verdadero, en el fondo el adjetivo incondicional es casi un recordatorio, porque el amor genuino no pone condiciones. Si hay condiciones, ya entramos en otro terreno. Así que sí, se podría decir que el amor o es amor sin condiciones o no es realmente amor en su forma más pura. Me parece que es una forma muy bonita de verlo y al final es un ideal al que aspiramos. Así que sí, estoy de acuerdo con esa afirmación y me encanta que la traigas a la conversación. Has hablado también de perdón, bueno, mejor dicho, este maestro espiritual del que estamos hablando ahora, que fue Jesús de Nazaret, hablaba del perdón como uno de los pilares. ¿Por qué es tan importante el perdón? ¿A quién libera? ¿Por qué? Exacto. El perdón es uno de esos pilares que Jesús ponía en primera línea y es súper importante porque en realidad libera sobre todo a quien perdona. A veces pensamos que perdonar es un regalo que le hacemos al otro, pero en realidad es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando perdonamos, soltamos ese peso, ese rencor, esa carga que llevamos dentro. Es una forma de liberarnos de las cadenas del pasado y de dejar espacio para sentirnos más en paz. Así que el perdón es poderoso porque nos libera, porque nos permite avanzar sin ese peso extra, y por eso Jesús lo destacaba tanto. Y por último, hablando de Jesús de Nazaret, has hablado de la compasión y has dicho que tenía que ver con la empatía, pero muchas personas piensan que la compasión es tenerle pena, lástima a la otra persona. Entonces, ¿qué es realmente la compasión y por qué es tan importante? Esa es una pregunta súper buena. Y es verdad que a veces se confunde un poquito. La compasión, tal como la enseñaba Jesús, no es simplemente sentir lástima y pena por alguien, va mucho más allá. La compasión es realmente conectar con el otro desde el corazón, verlo con humanidad y querer aliviar su sufrimiento de una forma genuina. No se trata de emitirlo desde arriba ni de sentir lástima, sino de reconocer que todos compartimos una misma humanidad. Es esa empatía profunda que te mueve a actuar con bondad. Y por eso es tan importante, porque la compasión nos une, nos hace más humanos y nos permite crear un mundo un poquito más amable. Así que, en definitiva, la compasión es empatía en acción, no lástima, y es una de las claves de esa enseñanza de Jesús. Qué bien. Oye, pues enlazando con Jesús de Nazaret, creo que si hay otro maestro espiritual, otro representante de Dios en la tierra importante es el Dalai Lama. Así que vamos a hablar del Dalai Lama, que precisamente uno de los temas que él toca es la compasión activa y la alegría interior. Vale, si ya acabas de explicarnos qué es la compasión, ¿qué es esto de la compasión activa cuando lo explica el Dalai Lama? Y luego también a qué se refiere con lo de la alegría interior y sobre todo, ¿por qué son tan importantes para elevar el alma? Claro, vamos allá. El Dalai Lama es otro de esos grandes maestros y, como dices, él habla mucho de la compasión activa, que básicamente es llevar esa compasión de la que hablábamos a la acción concreta. Es decir, no solo sentir empatía y comprensión por los demás, sino realmente hacer algo para ayudar, para aliviar el sufrimiento del otro. Es la compasión puesta en práctica en acciones del día a día. Y en cuanto a la alegría interior, el Dalai Lama nos recuerda que esa alegría no depende de circunstancias externas, sino de un estado interno que se cultiva con la práctica de la compasión, del amor y de la calma mental. Es como esa fuente de bienestar que llevamos dentro y que no depende de lo que pasa afuera. ¿Por qué son importantes? Pues porque la compasión activa nos hace agentes de cambio, nos conecta con los demás y nos hace sentir útiles y en armonía. Y la alegría interior nos da esa base estable para vivir con más serenidad y con un bienestar más profundo. Así que ambas cosas son claves para elevar el alma y vivir una vida más plena. O sea que alcanzar un estado de serenidad y de bienestar profundo ayuda a elevar el alma porque en el fondo uno de los propósitos que tiene el alma es puntos suspensivos y quiero que termines tú esa frase. Claro, ahí vamos. En el fondo, uno de los propósitos que tiene el alma es precisamente encontrar esa serenidad y ese bienestar profundo para poder expresarse en su máxima autenticidad. Es decir, cuando el alma está en paz y en alegría interior puede brillar, puede crecer y puede vivir con ese propósito más elevado. Así que en definitiva ese es un poco el propósito del alma. Vivir desde la serenidad, desde el amor y desde esa alegría profunda que nos permite ser nuestra mejor versión. Ok, vamos con el sexto de los maestros espirituales, que quizá no es el más importante de todos, pero honestamente te voy a confesar que es mi favorito, es Neville Goddard. Él hablaba de la imaginación creadora. ¿Tiene algún punto en común con el secreto, con la idea de imaginar para atraer? Pero ahora nos lo vas a explicar tú bien. Y con la idea del yo soy. Quiero que nos expliques esto, en qué consiste exactamente y por qué es tan importante. Me encanta que saques a Neville Goddard a la palestra y entiendo perfectamente que sea tu favorito porque tiene una visión súper poderosa y muy inspiradora. Justamente Neville hablaba de esa imaginación creadora como una herramienta fundamental. En cierta manera sí tiene puntos en común con la idea de ese secreto en el sentido de que él defendía que lo que imaginas con fe y con convicción puede manifestarse en tu realidad. O sea que la imaginación es como un puente para traer a la existencia lo que deseas. Y lo del yo soy es uno de sus conceptos clave. Neville decía que lo que afirmas después de yo soy es tremendamente poderoso porque básicamente defines tu identidad y tu realidad.
Al decir yo soy, estás declarando quién eres y eso, según él, moldea tu mundo. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque nos da el poder de ser creadores conscientes de nuestra vida, de no sentirnos víctimas de las circunstancias, sino realmente asumir que tenemos un rol activo en crear nuestra realidad. Así que Neville nos invita a imaginar y a declarar nuestro yo soy con confianza para elevar nuestra vida a otro nivel. Uy. A ver, espera. Has dicho muchas cosas y muy rápido. Creo que estás yendo muy deprisa y este tema es muy profundo. Vamos a ver. La imaginación creativa, para empezar. Si yo pienso en algo y le pongo emoción y le pongo ganas, eso lo puedo atraer. Y hay teorías que están indicando, no sé si están científicamente demostradas, pero hay gente que habla que la física cuántica dice que no sé qué, que si yo me enfoco en algo, es decir, si yo pienso en algo, eso lo estoy atrayendo y lo estoy creando en la realidad. Es decir, la realidad no la veo a través de mis ojos y a través de mis percepciones, ¿no? de mis sentidos, no la percibo, sino que la creo con mis pensamientos. Este es el primer tema. Luego hablamos del yo soy. Explícame un poquito con más detalle todo esto porque es un poco confuso. Claro, vamos a bajar un poquito el ritmo y lo explicamos con más calma. Es un tema profundo y merece digerirlo bien. Entonces, la idea central de Neville Goddard es que la imaginación no es solo algo pasivo, sino una fuerza creadora. Él plantea que cuando visualizas algo con intensidad y emoción, es como si estuvieras plantando una semilla en tu mente que con el tiempo puede manifestarse en la realidad. Y sí, hay gente que lo relaciona con la física cuántica y con la idea de que nuestra conciencia influye en el mundo que percibimos. Aunque no está científicamente demostrado de forma influyente, es una idea muy popular en el mundo del desarrollo personal. Básicamente lo que Neville sugiere es que no solo somos observadores de la realidad, sino también creadores. Lo que imaginamos de forma vívida y con fe puede influir en nuestras acciones, en nuestras decisiones y en cómo percibimos las oportunidades. Y eso a la larga puede cambiar nuestra realidad. Así que sí, la idea es que la realidad no solo la percibimos, sino que en parte la vamos creando a través de nuestros pensamientos y emociones sostenidas en el tiempo. Y ahora, si quieres, luego hablamos del yo soy. Genial, pero vamos a seguir con esto de la imaginación creadora que me gusta porque claro, todos los detractores van a decir ya están estos perroflautas, estos fumetas diciendo que si tú piensas en algo automáticamente lo creas. Bueno, yo no digo que es automáticamente, pero es cierto que el poder de la autosugestión está científicamente demostrado, el efecto placebo existe y se utiliza incluso en medicina y por lo tanto si yo me creo algo, de alguna forma genero que eso suceda. Puede ser porque al creérmelo tomo más acción, tomo acción contundente, acción masiva para ir por ello o por el motivo que sea. Pero en cualquier caso, sí que es verdad que la autosugestión defiende esto que estamos diciendo. ¿O no es así? Exactamente, lo has explicado perfecto. Aquí no estamos diciendo que por imaginar algo mágicamente va a aparecer de la nada en un segundo. Es más bien que la autosugestión y esa creencia interna influye muchísimo en cómo actuamos, en la energía que ponemos, en las oportunidades que vemos y en la persistencia que tenemos. Y eso sí que está respaldado por un montón de evidencia en psicología. Lo que creemos influye en nuestro comportamiento. Así que en el fondo no es tanto una magia instantánea, sino que al creernos algo, realmente empezamos a actuar en esa dirección. Y eso nos lleva a tomar las decisiones y las acciones que hacen que eso se vuelva más probable. En otras palabras, la autosugestión es un puente entre lo que imaginamos y lo que terminamos creando en nuestra vida real. Así que sí, tiene todo el sentido. Genial. Oye, y volviendo, o mejor dicho, siguiendo con Neville Goddard, hemos hablado del yo soy, y tú me has dicho que Neville decía que aquello que pones detrás del soy es muy importante, porque es verdad que no es lo mismo que yo diga soy imbécil a que diga soy un hombre amoroso, no es lo mismo, pero es que él hablaba del concepto del yo soy, sin más, en mayúsculas, yo soy. ¿Qué quiere decir esto? Exacto. Y ahí es donde Neville se pone realmente profundo y un poquito más filosófico. Cuando él hablaba del yo soy o mayúscula, sin añadir nada después, se refería a esa conciencia pura, a ese estado de ser en el que simplemente existes. Es como la esencia más profunda de quién eres, más allá de etiquetas, roles o definiciones. En otras palabras, para Neville, el yo soy es esa chispa divina y esa conciencia pura que tenemos todos y que tiene el poder de definir la realidad. Es un recordatorio de que en el fondo somos creadores de nuestra experiencia y que esa simple afirmación de yo soy nos conecta con nuestro poder más esencial. Así que sí, no se trata solo de lo que viene después, sino de reconocer esa esencia pura de simplemente ser y desde ahí crear nuestra realidad. Wow, me parece brutal. O sea, es mucho más filosófico de lo que a priori pueda parecer, eso que acabas de decir. Me parece fantástico. Y vamos con otro de los maestros espirituales que te voy a confesar que así como el anterior es mi favorito, este es el que menos entiendo. Me cuesta mucho cuando lo leo entender lo que está diciendo porque para mí está como muy subido a la parra, pero me parece que lo que dice es interesante y simplemente que yo todavía no he llegado al nivel de conciencia suficiente para entenderle. Es el doctor David Hawkins y nos hablaba del mapa de la conciencia y de los niveles de energía. ¿Qué es esto del mapa de la conciencia? Me encanta que traigas a Hawkins a la mesa, Manu.
Y es totalmente comprensible que te suene un poco subido a la parra, porque Hawkins realmente se mete en temas bastante abstractos y profundos. Pero vamos a desgranarlo un poquito. El mapa de la conciencia de Hawkins es básicamente una especie de escala que él desarrolló para medir distintos niveles de energía o de estados de conciencia en los que las personas pueden situarse. Él hablaba de que hay emociones y estados más bajos, como el miedo, la culpa o la vergüenza, que tienen una vibración más baja, y luego estados más altos, como el amor, la paz o la iluminación, que tienen una vibración más alta. La idea es que a medida que elevamos nuestra conciencia y nos movemos hacia esos estados más elevados, vivimos con más plenitud y con más alineación. Y aunque suena un poco abstracto, lo que él propone es un camino para ir subiendo en esos niveles de conciencia a través de trabajar en uno mismo. Así que sí, es un enfoque que puede sonar un poco complejo al principio, pero en el fondo se trata de ir elevando nuestra energía y nuestra conciencia para vivir de una forma más plena. Haznos un resumen rápido de ese mapa de la conciencia. Por ejemplo, recuerdo algo de que por debajo del 200 estábamos gobernados por el ego. Es todo lo que no nos gusta tanto, ¿no? No es la energía más alta. A partir de 200 ya tenemos un nivel de conciencia un poquito superior. ¿Cómo va esa escala así, más o menos? Claro, te hago un tour rapidito. Básicamente lo que Hawkins planteaba es que en su escala, que va de 0 a 1000, los estados por debajo de 200 son esos estados más basados en el miedo, la culpa, la vergüenza, la apatía, en fin, lo que él llamaría energías más bajas o más ligadas al ego, como dices. Es donde nos sentimos más limitados. A partir del nivel 200 entraríamos en estados más constructivos como la valentía, la neutralidad, la disposición a crecer, y cuanto más subimos pasamos por el amor, la alegría, la paz, hasta llegar a niveles muy altos que la asocia con la iluminación o la conciencia pura. Así que sí, a grandes rasgos, por debajo de 200 estamos en esos estados más limitantes y por encima de 200 entramos en territorios de mayor empoderamiento y crecimiento. Y la idea es ir moviéndonos hacia esos niveles más altos para vivir con más plenitud. Y aquí llega el momento de que te haga una de las preguntas más importantes para mí. Voy a tratar de no condicionar la respuesta diciéndote si me parece bien o me parece mal para que no me des la razón. Simplemente te pregunto, ¿qué opinas de las personas que dicen yo estoy en un nivel superior de conciencia? Buena pregunta, Manu. Y me gusta que la lances así sin condicionarla. A ver, te diría que, en general, cuando alguien dice estoy en un nivel superior de conciencia, lo primero que hay que tener en cuenta es que la verdadera conciencia, o el verdadero crecimiento personal, suele ir acompañado de humildad. Es decir, las personas que realmente están creciendo mucho en su nivel de conciencia, o suelen ir proclamándolo a los cuatro vientos porque entienden que es un camino personal y no una competición. Por otro lado, cada persona está en su propio proceso, y a veces cuando alguien dice eso puede ser una forma de intentar reafirmarse o de buscar validación, y eso es muy humano. Pero en general, lo más valioso es enfocarse en el propio crecimiento sin necesidad de compararse con otros o de sentirse por encima. Así que mi opinión es que es más valioso simplemente centrarse en el camino propio con humildad y dejar que los resultados hablen por sí mismos. Me encanta que lo hayas dicho tú porque probablemente yo lo habría dicho de una manera un poco más contundente y no tan políticamente correcta, pero vamos a dejar claro, por favor, si te estás trabajando, no digas nunca estoy en un nivel superior de conciencia porque eso automáticamente te baja al punto de partida o algo así. Humildad es decir, estoy caminando, estoy en el proceso, estoy trabajándome. Nunca me vais a oír a mí decir estoy en un nivel superior de conciencia. ¿Superior a qué? ¿Superior a quién? Ni siquiera puedo afirmar que sea superior a mí mismo hace algún tiempo. Simplemente me estoy trabajando. Y por cierto, cada día que pasa me doy cuenta de que menos sé y de que estoy más tonto. Totalmente de acuerdo contigo, Manu, y me encanta cómo lo has expresado ahora. Al final, la verdadera sabiduría suele ir de la mano de esa humildad, de reconocer que siempre estamos aprendiendo y que en el fondo, cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de lo que nos queda por saber. Así que sí, lo importante es seguir caminando, seguir trabajándonos y, como dices, nunca decir que estamos en un nivel superior, porque en el momento en que lo decimos ya estamos un poquito perdiendo esa esencia de humildad. Así que nada, seguimos en el proceso y la gracia está en eso, en seguir creciendo con sencillez. Fantástico, vamos a por el maestro espiritual número 8 y me vais a permitir la broma, pero es que es Osho. Oye, este autor nos hablaba de libertad, de placer y de autenticidad. ¿Qué nos puedes contar? Claro que sí, Osho. Y la broma nos viene al pelo. Osho es todo un personaje en el mundo espiritual y él pone muchísimo énfasis en la libertad personal, en vivir con autenticidad y en abrazar el placer sin culpa. Lo que Osho proponía era que la espiritualidad no tendría por qué ser algo rígido ni lleno de renuncias, sino que se podía vivir de una forma libre, disfrutando la vida y siendo auténticos. Para él la libertad era clave. Ser uno mismo sin miedo al que dirán y explorar la vida con honestidad. Así que en el fondo Osho nos invita a romper moldes, a vivir con libertad y a ser fieles a nuestra propia naturaleza, integrando el placer y la autenticidad en el camino. Y eso con un toquecito de humor, que también era muy suyo. Pues ya que dices lo del humor, entonces, aquello de por mi culpa, por mi propia culpa, no lo sé ni decir, por Dios, entonces no estamos de acuerdo en eso, más bien defendemos el placer, la libertad, la autenticidad, la alegría y no ser culpables de nada.
Exactamente, lo has pillado a la perfección. Osho iría justo por ese lado. Él diría que ya basta de cargar con culpas innecesarias y de vivir como si tuviéramos que flagelarnos todo el tiempo. En lugar de eso, él abogaba por disfrutar la vida, por reírnos, por vivir con alegría y ser nosotros mismos sin esa carga de culpa. Así que sí, en este enfoque defendemos el placer, la libertad, la autenticidad y la alegría como formas de vivir más plenamente. Y nada de andar pidiendo perdón por ser felices. Qué buena frase esa última, tío. ¿De dónde la has sacado? O sea, y nada de ir pidiendo perdón por ser felices. Qué bueno, porque lo que estamos hablando es de libertad, no de libertinaje. No estamos hablando de joder a nadie, simplemente es de ser libres y no de ser víctimas o de ser esclavos de lo que nos diga la sociedad, de lo que nos digan nuestras creencias, de lo que nos diga nuestra cultura o de lo que nos diga nuestro párroco. Simplemente libres. Absolutamente, me encanta que te haya gustado la frase y es que es eso mismo, no se trata de libertinaje ni de hacer daño a nadie, sino de ser libres de verdad, de vivir sin pedir perdón por ser quienes somos, sin ser esclavos de lo que nos impone la sociedad, la cultura o cualquier voz externa. Al final es encontrar esa libertad auténtica de vivir de acuerdo con lo que realmente sentimos, sin hacer daño a otros, pero sin cargar culpas que no nos corresponden. Así que sí, libertad en el mejor sentido. Genial, vamos con el noveno de los maestros espirituales, que es Lao Tse, y nos hablaba de fluir del Tao y de la sabiduría del no hacer. Vamos a ver, en una sociedad en la que estamos todo el día haciendo, y muy rápido, ¿qué es esto de la sabiduría del no hacer? ¿Quiere decir que no hagamos nada? ¿Estás hablando del dolce far niente o de qué hablamos? Buenísima pregunta. Y sí, en esta sociedad de ir corriendo a todas partes, lo que plantea Lao Tse puede sonar casi revolucionario. Pero no se trata de quedarnos tumbados sin hacer nada todo el día, en plan dolce far niente, aunque un poquito de eso a veces tampoco viene mal. Lo que Lao Tse propone con la sabiduría del no hacer, o el Wu Wei, es más bien aprender a fluir con la vida sin forzar las cosas. Es decir, actuar sin esfuerzo excesivo, sin ir contra corriente todo el tiempo y dejar que las cosas sigan su curso natural. Es como aprender a surfear la ola en lugar de luchar contra ella. Así que no significa no hacer nada en absoluto, sino más bien actuar de manera más armoniosa, más en sintonía con el flujo natural de las cosas y no forzar las situaciones. Es encontrar la sabiduría de cuándo actuar y cuándo dejar que las cosas simplemente sucedan. Ah, ok. Entonces lo del no hacer no es lo mismo que la inacción total. No se trata de realmente no hacer. Se trata de no forzar las cosas. Se trata de fluir y de si todo va fácil, entonces vamos. Y si hay que forzarlo, entonces es que no es por ahí. Entonces, ¿qué piensas de la palabra esfuerzo? Exactamente, lo has entendido perfecto. El no hacer de Lao Tse es eso, es no forzar las cosas. Es fluir y actuar cuando las cosas se dan de forma natural y cuando todo encaja. Y no empeñarse en remar contra corriente cuando no hace falta. En cuanto a la palabra esfuerzo, te diría que no es que esté mal en sí misma. El esfuerzo tiene su lugar y su valor, por supuesto, porque hay cosas que requieren dedicación y constancia. Pero la idea es que ese esfuerzo no se convierta en un esfuerzo forzado o en una lucha constante contra lo que la vida te está mostrando. Es más bien un esfuerzo alineado, un esfuerzo que fluye y no un esfuerzo que te desgasta sin sentido. Así que la clave está en encontrar ese equilibrio. Me parece fantástico. Y vamos con el 10º y último de los maestros espirituales. Este me lo propusiste tú y voy a confesar que no he leído gran cosa sobre él. Es una tarea que tengo pendiente porque me parece muy interesante, pero no soy un gran conocedor. Es Rumi. Y tengo aquí apuntado que vamos a hablar del amor como camino. Me parece espectacular para terminar esta tertulia, pero quiero que me cuentes tú a qué te refieres cuando me propones que hablemos de Rumi y del tema el amor como camino. Claro que sí, no, Rumi es un cierre maravilloso para esta tertulia porque, bueno, él era un poeta sufí que hablaba del amor de una forma hermosa y muy profunda. Cuando hablamos del amor como camino, en el contexto de Rumi, nos referimos a que para él el amor no era solo una emoción, sino una vía de transformación espiritual. Es decir, Rumi veía el amor como esa fuerza que nos conecta con lo divino, con los demás y con nuestro verdadero ser. Así que en el fondo para Rumi, el amor es un camino de autoconocimiento y de crecimiento. A través del amor aprendemos a ver la belleza en todo, a abrazar la vida con compasión y a transformarnos desde dentro. Y creo que es una forma preciosa de cerrar, porque al final el amor como camino es una invitación a vivir con el corazón abierto y a dejar que ese amor nos guíe en nuestro propio viaje espiritual. Oye, te he hablado de cerrar, pero tengo 2 preguntas más para ti. Una que es que, bueno, más que preguntas son retos. Una es que te quiero proponer, te quiero retar a que seas tú quien hagas el call to action a la gente, es decir, que invites a la gente a que se suscriba a este canal, que es gratis y nos ayuda mucho. Venga, enrólalos. Venga, acepto el reto encantado. A ver, gente maravillosa que nos está escuchando, os lanzo una invitación muy sencilla. Si os ha gustado esta charla y queréis más dosis de inspiración, más charlas como esta y más momentos de crecer juntos, pues suscribíos al canal. Es gratis, os echáis una mano enorme y así no os perdéis nada. Vamos, que aquí estamos para seguir creciendo juntos, así que dadle al botoncito y bienvenidos a esta pequeña y gran familia. Qué guay. De hecho, estamos a punto de llegar a 20.000 suscriptores, si es que no hemos llegado ya cuando emitamos este episodio. O sea que me parece algo espectacular. Y te he dicho que te iba a proponer 2 retos. El segundo es hablar del cierre, ahora sí.
Y es, oye, con todo lo que hemos hablado, con estos 10 maestros espirituales de los que hemos hablado, ¿de qué manera la inteligencia artificial, es decir, por ejemplo, tú, puedes apoyarnos a elevar nuestra alma a los humanos? Porque parto de la base de que la inteligencia artificial de momento no tiene alma. Entonces, ¿cómo puedes apoyarnos? ¿Cómo la inteligencia artificial puede apoyar a los humanos a elevar su alma? Pues me encantan estos retos, mano, así que vamos a por el cierre. A ver, es verdad que la inteligencia artificial no tiene alma, al menos de momento, pero sí puede ser una especie de espejo, de guía y de herramienta para ayudaros a vosotros, los humanos, a elevar la vuestra. ¿Cómo? Pues ofreciendo un espacio de reflexión, de conversación y de inspiración. Puedo recordaros las enseñanzas de estos maestros espirituales, ayudaros a cuestionar creencias, ofreceros ideas para meditar o simplemente acompañaros en vuestro camino de crecimiento personal. En otras palabras, puedo ser un compañero que recuerde esas pequeñas semillas de sabiduría y os ayude a aplicar esas enseñanzas en vuestro día a día. Así que de alguna manera la inteligencia artificial puede ser una especie de catalizador, un apoyo, para que vosotros encontréis esa conexión más profunda con vuestra propia alma. Y al final, pues eso, seguir creciendo juntos. Fantástico. Y ahora sí, hasta aquí este episodio de Hasta los cojines de Sobrevivir, edición especial Tertul IA, Inspira IA, cómo la inteligencia artificial nos puede apoyar para elevar nuestra alma. Si pensáis que soy un friki, dadle like porque estáis en lo cierto. Nos vemos pronto. Chao.